¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues todos sabemos que el tema de la minería es algo muy importante y que debemos de estar informados sobre cómo va el proceso y qué está sucediendo con esto, porque sabemos que si se aprueba nos va a ir muy mal a todos. Pero, ¿qué tanto sabemos de información real sobre esto o solamente nos estamos dejando llevar por lo que vemos en redes sociales? Vamos a ver qué dice la palomilla. Bueno, ¿sabes qué onda con la minería y en qué proceso anda? Bueno, lo que yo he escuchado ahorita es sobre el tema esta de la minería, el rechazo de la sociedad por los riesgos que esto conlleva, principalmente con la contaminación de nuestros mantos acuíferos. Entonces, pues creo o escucho en los medios de comunicación, pues que está el rechazo para que esta empresa inicie sus actividades de extracción de minerales, pues. Hay un proceso de estudios, ¿no? Y de aprobaciones de cuestiones normativas en la parte ambiental, principalmente porque están en la zona de reserva de la biosfera de la laguna, ¿no? Y pues eso ha traído meguas, vamos a decir, en la situación de autoridades. Y como actualmente ya se está renovando el cuadro de autoridades, pues ahorita queda claro que hay una posición muy estricta del gobierno federal en no autorizar. Sí, sé que ahorita hay un proceso jurídico en donde quieren el uso de suelo, autorizar el uso de suelo, solicitar el cambio de uso de suelo pero no pasará. Fíjate que no, desconozco realmente cuál es ahorita la situación actual de la minería. Me imagino que te refieres a la minería de los cardones y todo ese tema, ¿no? Desconozco cuál es la situación actual. Sé por las redes sociales que el gobierno municipal actual informó que un tribunal desconoció el uso de suelo que había dado la anterior administración, pero no desconozco el estatus jurídico exacto en el que está la parte de la minería de los carbones. Pues sí he escuchado hablar en muchas redes sociales y en otros lugares, pero no, como que no me queda claro qué consiste o qué quieren hacer aquí. Okay. ¿Cómo te enteraste? Bueno, pues ahorita por las redes sociales principalmente, ¿no? Facebook o por WhatsApp. Pues mire, nos enteramos a través de la difusión de la Cámara de la Unión, donde ellos de alguna manera pues dan a conocer todos los acuerdos y propuestas que hacen sus candidatos de los partidos políticos, ¿no? Y pues está claro que Morena no quiere actualizar. Por internet. Me he enterado por la prensa acerca de que hay solicitudes para abrir minería aquí en Baja California Sur, y sobre todo aquí en el municipio de La Paz. En Facebook, en la tele, en muchas partes. ¿Sabes qué permisos se necesitan para autorizar una mina? Pues exactamente no les sabría decir cuál es la tramitología o qué documentos o permisos se requieran. Sé que las autoridades municipales, estatales y federales tienen algo que ver, sí, pero sí desconozco en sí qué documentos se requieran, pues para... Pues para autorizar una mina, lo principalmente es la parte ambiental. ¿Qué es lo que realmente van a deteriorar en el medio? O sea, y de ahí parte de lo que es el estudio ambiental y principalmente si no se está afectando a terceros. Si hay una afectación a terceros, pues las propias leyes son claras que no pueden llevarse a cabo en el cabo de que va a haber una afectación. Desconozco, la verdad, cuáles serían los permisos que se tendrían que gestionar o ante qué instancia. Pues como la ven, y ahora sí vamos a hablar de lleno sobre este tema con las chicas de Te Veo en el Café. Hola, buenos días, bienvenidos a una transmisión más de Te Veo en el Café. Este día damos la bienvenida a nuestros invitados, al doctorante Arturo Rubio Ruiz, es abogado especialista en amparo
y al maestro Jesús Echeverría Aro. Él es presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna y pertenece también a la organización Agua Vale Más que Oro, y el día de hoy el tema es minería no. Bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos más desinformación tal vez que información en el tema que nos ocupa y que nos preocupa hoy en Baja California Sur. Queremos con los especialistas hoy empezar estos diálogos y poder ahondar mucho más, saber qué nos toca como ciudadanía, saber en qué situación real están las cosas y cómo saber leerlos. De hecho, yo leí la sentencia esta de amparo que está en las redes, que podemos tener acceso a ella, no la entendí, no sé para dónde va la cosa. Entonces, ¿cómo irnos preparando? ¿Cómo saber qué? Y cómo acercarnos a asesores como ustedes para así tener una línea. De entrada, la Sierra de la Laguna es una reserva de la biosfera. Entonces, ¿por qué se puede estar discutiendo esto de una mina a cielo abierto en la reserva de la biosfera? Arturo, si quieres empezamos. Muy buenos días y gracias. El especialista es Jesús en el tema. Jesús, ahondemos en por qué vamos a, ¿por qué discutimos esto en la reserva de la biosfera? Bueno, empezamos a discutir el tema en principio por la corrupción de Semarnat y la irresponsabilidad de los dueños del proyecto. ¿A qué me refiero con eso? El artículo 35 de la JEPA puntualiza que para autorizar una misión de impacto ambiental para un proyecto deben cumplirse todos los ordenamientos establecidos. ¿Y qué ordenamientos hablamos? Sí, el de la LEGEPA, hablamos del reglamento de las zonas protegidas, y eso incluye también el decreto de creación de la reserva, su programa de manejo. Pero el problema es que la autoridad no cumplió con su cometido. Esto es, por un lado, no respeta las disposiciones del decreto y del área natural protegida, porque en esencia el decreto y el propio programa de manejo establecen que no se permiten actividades contaminantes. De entrada, esa es una limitante seria. Pero hay otras más, unas graves que yo he señalado. En las áreas naturales protegidas únicamente se permiten aprovechamientos sustentables. La minería no es una actividad sustentable. Se trata de un recurso no renovable y tenemos un problema. Y el otro es que los aprovechamientos que se realicen en las áreas naturales protegidas son por los propios habitantes. Desarrollo Zapal no vive ahí. La minería no es una actividad sustentable. Bien. A esto le agregamos que la propia LEGEP en su artículo 35 señala que si se dicen datos falsos puede cancelar una autorización. Y el Grupo Salinas, a través de su proyecto, ya ha falseado la información. Y eso es demostrable porque ellos hablan de 40 especies en la zona cuando realmente hay 230. Desde ahí está mintiendo la organización y Semarnat se está haciendo omisa en dar cumplimiento a la ley. Estos actos de corrupción, ¿cuándo empiezan a llevarse a cabo? ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? Desde el momento que le autorizaron la manifestación de impacto ambiental, es más, de hecho, desde el momento en que le dio entrada a la solicitud del trámite, en ese momento es evidente que hay corrupción porque la ley es totalmente clara. Y si esta empresa fuera realmente responsable, ni el intento hubiera hecho. Pero evidentemente no es una empresa responsable, no respeta la ley. Ahora, ¿cómo es el diálogo, la comunicación? Porque no hay congruencia entre el Servicio Minero Nacional o como se llame y Semarnat, porque hay concesiones mineras que ponen, digamos, como a disposición en donde no se debe, ¿no? Entonces ahí de entrada podríamos irnos un tantito más atrás y decir, a ver, aquí no se debe, por más que hubiera recurso, ¿no? Porque hasta donde sé la graduación, el valor de la tierra no da como para hacer una cosa más limpia, ¿no? Fíjate que ese cuestionamiento que haces es bastante, no solamente interesante, pero por demás descuidado. Este país no tiene un modelo de desarrollo.
La Secretaría de Economía tiene subasta no al mejor postor, al que llegue y no le preocupa las cuestiones ambientales. Si así fuera, no otorgaría concesiones de este tipo en lugares como California Sur, que es un ecosistema muy frágil. Así es que nos corresponde hacer congruentes estos diálogos de entrada. Bueno, y teniendo en claro esta parte de la prohibición o de la importancia y la gravedad de este tipo de actividades en estas zonas, maestro, ya hablando en la parte de los procesos legales, ¿cuándo enfrentamos el primer proceso, la primera irregularidad en este proceso de autorización? Bien, por lo que hace a los permisos que requiere la operación de una mina, aparte de lo que ya expresó Jesús, debemos distinguir entre dos permisos: la autorización de uso de suelo que da el municipio para que la mina pueda operar, y el cambio de uso de suelo en el área forestal, que ese lo otorga la Semarnat. La minera, efectivamente, la empresa que mandó a un vocero que ha estado mintiendo, es muy importante precisar esta parte. Invitar a la ciudadanía a que no se deje sorprender, que no escuche ese canto de las sirenas. No hay estafador que no sea convincente, y la herramienta más útil del estafador convincente es decir verdades a medias que parezcan totalmente reales. Por ejemplo, en la estrategia de mercadotecnia nos dan las bondades de los abonos chiquitos, pero no nos dicen que son eternos y que los intereses son los más altos del mercado, tan altos que en algunos países están prohibidos. Ese es el problema con la estrategia de mercadotecnia, que le pido a la ciudadanía que no se deje sorprender. Esta mercadotecnia, para convencernos, empieza por decir que tienen permiso o autorización de uso de suelo. Eso es absolutamente falso. Yo les pongo un ejemplo. Tú mañana vas a comprar una casa y el vendedor te lleva una escritura y un certificado de libertad de gravamen. Tú los ves un poco raros. Entonces, ¿qué haces con esos documentos? Vas con el abogado y el abogado te dice, el certificado, ve al registro público. Si no aparece en el registro público, es falso. Si esa escritura no aparece en el archivo de notarías, esa escritura es falsa. Estos señores dicen que tienen permiso. Lo único que tienen es un documento que no aparece en los registros del ayuntamiento, que no siguió el protocolo, que no siguió el procedimiento, que no fue publicado. Ese documento es el acta. Ese documento es la autorización que le dieron en un acta que no se realizó conforme a la ley. Por tanto, es falsa. Y si el documento contiene un hecho no corroborable, es falsa. Si mi credencial de elector, aunque esté firmada por el presidente del INE, no está en el INE, no existe, es falsa. Entonces ahí arrancamos con ese problema. Ellos se ampararon, pero no contra la negativa del permiso que hizo el ayuntamiento actual, sino que se ampararon contra el desconocimiento de la sesión de cabildo. Después de 3 años de procedimiento, la Suprema Corte, a través del Tribunal Colegiado, resuelve darles el amparo única y exclusivamente para el efecto de que su derecho de garantía y seguridad jurídica fuera respetado. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima vez que el ayuntamiento les desconozca su documento, se lo funde y motive. Todo este problema fue porque al ayuntamiento le faltó certeza jurídica. Ellos dijeron nada más, desconozco esa... Y no dijeron por qué. Pero no dijeron ni por qué, ni en base a qué artículo de la ley lo hacían. Es por eso les dieron el amparo, porque se violó y tiene razón el Tribunal Colegiado, se violó su garantía de audiencia y su derecho a la seguridad jurídica. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento, ya sea el actual o el entrante? Volverles a negar, desconocer ese documento, pero ahora sí decirles con base a qué motivo y con qué fundamento legal. En esos fundamentos legales, Arturo, ¿cómo podemos, como ciudadanía, realmente hacer valer la voz generalizada? O sea, que nuestros servidores públicos, quienes están en el departamento jurídico del municipio, realmente tener la certeza que están haciendo bien las cosas, que están bien fundamentadas. ¿Podemos como ciudadanía estar más cerca de los procesos? ¿Qué corresponde? Tenemos en estos momentos una iniciativa que está ya, que fue presentada ayer ya para blindar al Estado de la minería. Es curioso, en este momento en el Congreso hay 2 iniciativas. La que presenta el Grupo Salinas a través de sus representantes en la entidad
que hablan de una minería sustentable, que no existe la minería sustentable. Y la otra es responsable de muchos daños ecológicos. Y tenemos la iniciativa ciudadana de muchos frentes que integran la sociedad civil organizada. Y en esta iniciativa que presenta el partido ahorita mayoritario, que es Morena, se blinda al Estado y se proscribe terminantemente la autorización para uso de suelo de actividad minera tóxica, es decir, aquella que extrae metales utilizando procedimientos químicos o devastadores. Oye, ¿Me Arturo. pides un comentario con eso? Sí, por favor. Mira, el tema en esencia así se interpreta como lo acaba de señalar Arturo. La parte que nos lleva a entender eso es que realmente lo que está haciendo es proteger el agua. Nuestra lucha es por el agua, no es una lucha contra la minería, contra los mineros. No. Nuestra lucha es defensa del agua. Entonces, al momento de cubrir todas las zonas que sirven de captura de agua para impedir cualquier actividad que nos modifique, eso en automático nos blinda, pero la ley ni siquiera menciona algo contra la minería. Esta iniciativa pretende cuidar estas zonas de agua, nada más, porque de eso, esa es nuestra lucha. Jesús, creo que hay que ahondar un poquito más, porque así como nos confundimos con esta sentencia de amparo, que se decía, bueno, el municipio en una sesión de cabildo dice ganamos, y luego Grupo Salinas sale a decir no, nosotros ganamos. A ver, estas dos iniciativas de ley, es importantísimo que nos quede claro quién presenta cuál, cómo se llama cuál y para qué es cada una de ellas. Una iniciativa de ley que regule la minería en el Estado no puede existir, porque eso se regula a nivel federal. Entonces, no es que podemos meter una iniciativa de minería ni responsable, ni de minería sustentable, ni de ningún tipo de minería en el Congreso del Estado. Es nada más para confundirnos, ¿cierto? Así es. Ahora, la iniciativa que presentan, ¿ayer mismo se presenta o cuándo se presenta la iniciativa ciudadana en defensa del agua? No, esta iniciativa de defensa del agua ya tiene tiempo. De hecho, se presume que la sesión del próximo martes va a darse la primera lectura conforme al procedimiento legislativo para su posterior aprobación en su caso. La otra iniciativa, esa sí se presentó ayer por parte de este grupo de jóvenes, que son evidentemente empleados de Grupo Salinas, igual que el vocero, pretende que el Estado entre en una esfera de competencia como la actividad minera que no es atribución del Congreso local. Eso sí tiene que quedar muy claro. La ley minera es tan federal, tan parte de la federación, que ni siquiera tiene apellido. O sea, no es ni federal ni general. Es ley minera a secas y proscribe, prohíbe cualquier legislación en la materia y obviamente incluso no puedes poner fianzas, no puedes poner alguna forma de impuesto, etcétera, ¿no? Zacatecas lo intentó hace 2 años, imponiendo un impuesto estatal ecológico a las minas, mal se publicó y a los 15 días. De hecho, nosotros, hay un comunicado de la Cámara Minera Mexicana en referencia a esta iniciativa de minería responsable en Baja California Sur, donde ellos expresan y declaran que los estados no tienen competencia, porque obviamente al sector minero no le conviene abrir esta puerta que cada estado empiece a regular la actividad, porque la actividad minera, vale la pena decirlo, es una de las actividades que menos impuestos paga, que menos carga tributaria tiene. Entonces ellos como cámara, como sector, no van a permitir abrir esta puerta, ¿no? Entonces es claramente un esfuerzo aislado. Yo lo vería como una estrategia de la empresa, ¿no? Mediática. Estrategia mediática. Ahora, en estos términos económicos que empiezas a tocar, nos platicabas antes de salir a cámaras, Arturo, ¿cuánto es estos montos que pueden llegar a quedar en el Estado si es que se realiza esto, en qué tiempo, ¿verdad? Y tú también, Jesús, tienes un análisis económico de este tipo de industria, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que el propio vocero del Grupo Mineras nos ha dicho, del Grupo Salinas, es que en 10 años piensan su programa extenderlo para obtener cada año 100,000 onzas de oro. Los precios del mercado en cálculos conservadores nos dan algo así como 276,000 millones de pesos que van a ganar estas personas.
Y a cambio de eso, en el municipio de La Paz únicamente nos van a dejar 20 millones de pesos. Yo no veo en dónde está aquí la responsabilidad social en este proyecto. El otro problema que es incalculable es que para extraer el oro tienen que devastar la zona y no se va a recuperar nunca la zona que ellos devasten. Eso es incalculable en cuanto a costo, tiempo y recuperación. Así es. Además, bueno, no están consideradas las condiciones climatológicas que aquí geográficamente nos afectan, como los huracanes que cada vez son mucho más fuertes, como que estamos en una zona telúrica, como que muchísimos riesgos que después de que se da una autorización, por ejemplo, ahorita las concesiones que existen, hay una sola mina que está operando, hasta donde tengo yo entendido que se llama La Testera, o está clausurada, o está, me refiero a minas en minerales, en oro, ¿no? ¿Quién supervisa esos permisos que se dan? O sea, por ejemplo, Semarnat da permisos para la exploración, que varias concesiones tienen ahorita permisos de exploración. Esta mina de Grupo Salinas está en esa etapa, porque todavía no tiene los permisos para explotación. Pero, ¿quién supervisa? ¿Cómo se supervisa? ¿Y dónde podemos obtener esos datos de cómo se han supervisado los permisos que ya han ido dando? A ver, mira. ¿Quién inspecciona? Vamos a puntualizar un detalle. La mina de La Testera, en principio, está clausurada. Okay. Porque la clausuraron por una serie de reglas. Pero no es exactamente un trabajo de minado, de extracción de oro y demás. Eso se le conoce como, en una figura rara, es una mina que le ponemos de remediación. ¿Y qué se entiende por remediación? Ellos están trabajando con los jales, con las testeras, lo que quedaron de los residuos de la minería de hace 200 años. La están procesando, limpiando, se la llevan contenedores, presuntamente se lo llevan a China y ahí le extraen oro porque ahí hay con nuevas técnicas. Hay unas nuevas técnicas. Pero hay quienes dicen que están sacando oro de otra manera. No es posible, o sea, no me consta, pero me atrevería a afirmar, sin estar presente, que no están extrayendo oro en la lógica que debe ser. Pueden estar haciendo su trabajo, a lo mejor no lo hacen de manera correcta, porque se habla de contaminación. Las fugas que se pensionan ahí, que se ve agua manchada y demás, eso es común en Sierra Laguna, que salga aguas como cobriza y demás. Cuando comienzan las lluvias, eso sucede y todos los rancheros lo saben. Pero hay una especie, tal vez incluso mediática, en contra de La Testera, que no pretendo defenderla de ninguna manera, que está planteando ese tema. Ahora, ¿quién tiene que atender ese problema? Profepa. Profepa es quien sí nos puede decir, eso es lo que está sucediendo, así es, ha sido nuestra supervisión y eso es lo que está sucediendo. Profepa, tanto esto de la mina de La Testera como los permisos de exploración que se han dado, ¿sabemos si hay esa supervisión? Tenemos el problema de que en el Estado Profepa no tiene ni el personal, ni la capacitación, ni la voluntad política de hacerlo. Y lo que ocurre en La Testera, donde hay filtraciones de contaminación, donde hay inquietud, que es una mina muy pequeña, por así decirlo, no es un referente de por qué no debe permitirse que opere un megaproyecto donde se piensa devastar más de 500 hectáreas. Si a La Testera en todo este tiempo no han podido controlarla, imagínense ese monstruo que es los Cardones. Eso es ¿Cómo enfrentarnos a una situación así si no tenemos ni siquiera la capacidad de supervisión y de inspección? ¿Cómo poder dar un permiso si no tengo cómo respaldar el permiso que estoy dando? Ahí es donde entra el blindaje, ahí es donde le pedimos al Congreso que prohíba, no la actividad minera como tal, que efectivamente es regulación federal, sino que se regule el uso de suelo. Eso sí lo puede controlar el Estado, hay una vinculación. Y ahora, actualmente, contamos con dos instrumentos muy importantes, que son el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el criterio de la Primera Sala de Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dicen que para estos casos es aplicable, y ya se hizo en Guerrero, es aplicable la Declaración de Río y la Declaración de Estocolmo. Tienen dos puntos, nada más me voy a referir a dos principios, el de participación ciudadana y el principio de precaución. El de participación precautorio ciudadana, precautorio, ahora es el término que mal traducido, que manejan nuestros textos, ¿no? Que la precaución es lo fundamental. Si hay un riesgo,
No tiene que estar científicamente comprobado el riesgo. Si hay un riesgo, eso es suficiente para parar el proyecto. No tenemos ninguna necesidad de correr un riesgo. Eso es un criterio que es nuevo, que no estaba cuando se les dio la concesión, pero lo podemos hacer valer a través de esta figura porque la Constitución permite, en la competencia concurrente, que todas las autoridades vigilen los derechos humanos. Y el derecho humano al medio ambiente sano ya está reconocido por nuestra Constitución en el artículo 4, por la Suprema Corte en su jurisprudencia ya referida y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La simple violación de esos dos principios es más que suficiente para que el Estado, a través de su propia iniciativa, prohíba el uso de suelo para ese tipo de proyectos. Si no estamos de acuerdo todos y si no eliminamos absolutamente los riesgos, no puede operar la minería en Baja California Sur. A mí me gustaría retomar al inicio, hablábamos de dos procesos que están llevando ahorita, o los más recientes, y otro es el cambio de uso de suelo forestal. Hay dos usos que tienen que ellos obtener. Es la autorización de uso de suelo municipal, que es el que dicen que lo tienen, pero muestran un documento que es falso, que ya les expliqué por qué es falso. Y el otro es el cambio de uso forestal en la zona que hay protección, que está destinada a la cuestión forestal, la quieren cambiar a la cuestión minera, que es lo que está ahorita en pugna, es lo que tiene que resolver el señor Pajiao antes de irse. ¿Y cuál es el estatus de ese trámite? Estamos en espera de que se emita un dictamen, ¿verdad? Sí. En ese momento, Semarnat tiene que leer la solicitud, analiza si cumple con todos los requisitos. Dependiendo cómo está, puede solicitarle al promovente información que le haga falta. Si eso sucede, le da un plazo perentorio de 15 días, contesta al promovente y cumple. Si se cumplen todos los requisitos de Semarnat, convoca al Consejo Estatal para el Desarrollo Forestal Sustentable. Este consejo lo preside el gobernador del estado. ¿Y quiénes más están en ese consejo? Hay varias partes del gobierno del estado, pero también de la federación. En este caso, por ejemplo, el secretario técnico es CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal de la Región de California Sur. Participa Semarnat, pero también están instituciones académicas y están también de la sociedad civil. Entonces, porque finalmente es un consejo ciudadano. Claro. Y esperamos que reiteren lo que tradicionalmente han hecho. Eso es lo que esperamos. Tengan una opinión negativa. Ojo, esta opinión del consejo no es vinculante. Semarnat puede o no puede aceptar la opinión. Si Semarnat quiere, el consejo dice, nuestra opinión es negativa, obviamente que justificando las razones de la negativa. Semarnat, si quiere, lo toma en cuenta, y si lo quiere, no. Pero Semarnat hace lo conducente, en esa lógica que es, como lo señalaba Arturo, la participación ciudadana tiene que contar, y el consejo es realmente ciudadano. Entonces ellos Semarnat dice, tomo la opinión de este consejo, con base en él, mi dictamen es negativo a la solicitud de cambio de uso de suelo. Pero esto es muy importante, maestro, lo que nos acaba de decir. ¿Puede la Semarnat como autoridad no tomar en cuenta el resolutivo del consejo? O sea, aun cuando el consejo diga no, Semarnat puede decir sí. Así es. Nos pasamos ya por como muchos minutos de nuestro programa. Por favor, dale like, comparte, porque sabemos que a muchas y a muchos nos interesa este tema. Última pregunta, si me lo permiten. El instrumento del que hemos estado hablando últimamente que tiene atribución el gobierno municipal de elaborar, que es el POEL, el Plan de Ordenamiento Ecológico Local, ¿por qué se habla y por qué se dice que puede ayudarnos o que debiera estar regulando esta situación en lo local? Básicamente porque es el ejercicio en el cual la ciudadanía participa a través de esa reglamentación para proteger su entorno. El artículo 39 constitucional dice que la soberanía radica original y esencialmente en el pueblo, y el pueblo se manifiesta a través de la elección de quien rige su mandato en el ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene la obligación, a través de la regulación, de proteger el entorno de a quienes representa, y una de las facultades que se reservó el ayuntamiento es el uso de suelo, y el uso de suelo tiene que ser congruente con la vocación de la entidad en general y del municipio en específico. Y este tipo de actividades devastadoras, depredadoras, que dañan un entorno tan frágil como el nuestro, no pueden ser admitidas.
no solo está en la Constitución, sino, como les digo, en tratados internacionales y en observaciones y en criterios de la Corte Interamericana que ya nos resultan obligatorios. En ese sentido estamos trabajando muy fuerte para que el ayuntamiento entrante establezca un mecanismo que nos blinde a nivel municipal, así como en el Congreso, a nivel estatal, para que se proscriba el uso de suelo para actividades tóxico-lesivas. Muchísimas gracias. A mí me gustaría hacer como un resumen, ya decir, y que nos quede claro, ¿la minera tiene todos los permisos que debe de tener? No. No. ¿Están dadas las condiciones para que tenga esos permisos? Legalmente no, el marco de corruptibilidad de nuestros funcionarios sí lo ha permitido. Tenemos el antecedente de un ayuntamiento que de manera subrepticia, escondidas, elaboró un documento. Para fortuna de todos nosotros, ese documento no alcanzó a ser procesado legalmente y por tanto no tiene validez, pero es un ejemplo de la corrupción. La corrupción de las autoridades de Semarnat, como ya lo mencionó Jesús, que ni siquiera era admisible esa solicitud y se admitió, y el hecho de que se den potestades administrativas para autorizar, aunque la opinión colectiva sea contraria, lo cual les digo es violatorio de la Constitución, es violatorio del principio de soberanía. Queda claro con esto el papel de la autoridad y como ciudadanía, así más, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué podemos hacer en estos días que vienen, en estos meses que vienen? La base ahorita, las circunstancias, apelando a ese principio de participación ciudadana, tenemos que salir a manifestarnos públicamente. O sea, no son 1,800 o 2,000 que estuvimos ahí en la Plaza del Güell. Toda la ciudadanía tiene que salir a defender su derecho a un ambiente sano, tener la certeza de que no se va a modificar el acceso al agua. Hay un serio problema de mortandad por cáncer en el que el 50% de los que mueren por cáncer saben que el antecedente es por consumo de agua con arsénico. Es otro tema que nos está descuidando demasiado. Los médicos, aquí el Colegio Médico de La Paz, por ejemplo, tiene más de 6 años insistiendo en ese serio problema. Si la sociedad no sale, se pronuncia y exige que la autoridad cumpla con esto, ellos van a seguir haciendo lo que ya hemos visto que están haciendo. Es evidente la corrupción, lamento que alguien se moleste, el enfrentar a tipos, ni modo, no tengo otra palabra, mentirosos, como lo hace el señor Díaz Cuervo, que engaña a la gente, y créanme que engaña de manera ofensiva, porque él ahora describe un proyecto que no está en la Asociación de Impacto Ambiental. Y puede pagar el tiempo, suponiendo sin conceder, dicen los abogados, que se autorizara ese proyecto, ¿por qué no lo van a cumplir? Porque Profepa va a decir, oye, me estás construyendo un proyecto que no está en tu Asociación de Impacto Ambiental. Este proyecto es diferente de eso. Se lo va a cancelar. Entonces, ¿qué va a pasar con Grupo Salinas, una empresa responsable? Va a decir, no, lo que dijo aquel vocero, por eso lo corrimos, porque estaba hablando de un proyecto, ¿no? Este es el proyecto oficial, y la presa de Jales va a funcionar, y todo esto como está, porque existe el proyecto, si no nos cancelan. Y ahí jugamos con las mentiras y el abuso que están cometiendo con los... Por eso es que, aunque se moleste el señor Díaz Cuervo, sí le está mintiendo a la sociedad. Hay una invitación para una manifestación este próximo lunes. ¿Tienen detalles? ¿Dónde y a qué hora? Bueno, el lunes se está convocando, incluso desde Los Cabos viene una caravana, incluso de Comondú van a venir también, para el próximo lunes, 17 de septiembre, a un evento en el que asiste el presidente electo de México. La reunión es a las 5:30 de la tarde en el kiosco del Malecón. Lo estamos esperando para hacerle patente al presidente electo de la necesidad de su intervención en su momento para hacer las adecuaciones legislativas, no solamente para California Sur, para muchas partes del país, para regular la actividad minera e incluso regular cómo están funcionando las dependencias como la Secretaría de Economía, Semarnat, que están abusando de una fuerza de poder ejecutivo, pero en contra de la ciudadanía. La gente votó por un cambio para quitarnos de encima todo ese lastre que tenemos de corrupción, de abuso, que va invariablemente en perjuicio de la ciudadanía. Y normalmente, lamentablemente, a la sociedad más vulnerable, que estamos hablando de la gente con menos posibilidades económicas, de recursos y demás, para poder defender sus propios derechos. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Arturo. Esperamos y seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Gracias a todas y a todos los que nos siguen. Gracias al equipo aquí atrás, Alma Lidia.
Por favor, comparte, dale like para que más ciudadanía se informe. Nos vemos hasta la próxima, el 27 de septiembre en TV en el Café.